Hola, ¿qué tal muchachos? Sean bienvenidos de nueva cuenta a su clase Sistema Penal Acusatorio 2. Para mí es un gusto que sigan aquí trabajando conmigo, compartiendo experiencias, conocimiento y sobre todo seguir trabajando en ese mundo tan entrañado de lo que es el sistema penal acusatorio. Como lo hemos visto en sus clases presenciales, la importancia del conocer, del deber, del saber, acerca de este mundo entrañado de lo que es el derecho. Y más como servidores públicos, poder entender ese significado tan importante de proteger a la víctima, de que se le haga justicia al imputado y todas esas figuras que son tan importantes en el nuevo sistema de justicia penal. Hoy vamos a continuar con nuestra clase, ¿sí? Y vamos a abordar una tercera parte. Si ustedes han checado la plataforma cuidadosamente, el tema de los criterios para determinar la licitud de la prueba lo he dividido hasta el día de hoy en dos fases. Hoy vamos a ver una tercera fase. Una tercera fase donde creo que debemos estar trabajando punto por punto y ser muy puntualizados en algunos conceptos que son muy importantes que ustedes se los lleven y sobre todo que el día de mañana lo lleven a la práctica. Vamos a hablar hoy, vuelvo a repetir, criterios para determinar la licitud de la prueba 3. Vamos a seguir hablando precisamente de lo que son las detenciones. Tomen nota, por favor, anótenle. Legalidad de la detención. Mucho se habla hoy por hoy en nuestro sistema jurídico mexicano si las detenciones son legales o no. De acuerdo a tiempos, momentos, como hablamos de la flagrancia, cuando hablamos de un señalamiento, cuando hablamos en especial los servidores públicos, el ir en una persecución y hacer una legal detención. Es por eso que dentro de este subtema que estamos hablando el día de hoy en la fase número 3, vamos a hablar de algunos requisitos, algunos elementos que deben de existir para que se dé una legal detención. Bueno, primeramente, el hablar de la legalidad de una detención se refiere a que cualquier persona puede detener al indiciado en el momento que esté cometiendo un delito o inmediatamente después de haberlo cometido. Cuando hablo en ese sentido no es de que esa persona lo va a esposar, se lo va a llevar a la fiscalía o un juzgado municipal, no, es ponerlo en inmediatamente a disposición de una autoridad para que la autoridad proceda conforme a derecho. ¿Sí? Bueno, dice, poniéndolo sin demora a disposición de la autoridad civil más cercana. Y esta con la misma prontitud a la del Ministerio Público, y es así donde existirá un registro inmediato de la detención. Fíjense que como servidores públicos, yo se los he comentado en otras clases, todo aquel que tenga el nombramiento de policía, ¿sí? Ya sea de movilidad, ya sea municipal, federal, estatal, a excepción de bomberos, Cruz Verde, Protección Civil, podemos hacer detenciones. Esas detenciones pues van a existir diferentes momentos, diferentes tiempos y lugares, donde sí serán acreedores a que se dé una legal detención y sobre todo que sea puesto a disposición de las autoridades competentes si es un delito o si es una falta al reglamento de justicia cívica municipal, ponerlo a disposición de. Bueno, el hablar de la legal detención, fíjense que hoy por hoy con las reformas que han existido del 2008 para acá, una de ellas fue acerca de los registros. Anteriormente, les hablo 10 años, 15 años, no existía una base de datos. Detenías a una persona y pues se hacía una boleta, un registro común, y ahí quedaba, se archivaba y a los 2, 3 años ya no era necesario tenerlo ahí, se mandaba al archivo muerto. Hoy por hoy, a través, por ejemplo, en las plataformas de la Unidad de Análisis e Inteligencia, toda persona que es detenida por una falta administrativa, se le hace un registro. Igual, cuando una persona comete un delito, se levanta una carpeta de investigación, se levanta lo que es un registro nacional de detenciones. Ese registro pasa a Plataforma México, el cual lleva ciertas características, sus fotos, sus huellas, señas particulares como tatuajes, nombre, domicilio, alias,
¿sí? Generalidades. Entonces, el hablar de la detención es hablar de muchos requisitos que implica tanto al momento de la detención como implica también al momento de que, por ejemplo, estemos en la calle y por algún señalamiento, un delito y en flagrancia es detenida la persona. Fíjense bien, en este subtema es muy importante abordar el artículo número 21 de la Constitución, que a la letra dice: la investigación de los delitos le corresponde al Ministerio Público y a los policías. ¿Hasta dónde son atribuciones que el Estado, por la investidura que llevamos, nos corresponde actuar conforme a la ley, conforme al derecho? Lo decíamos al principio de esta clase, cualquier persona puede detener a una persona en caso de flagrancia, pero dice, y ponerlo a disposición de una autoridad competente, en este caso somos los policías, en cualquier índole, y nosotros a su vez pedir mando y conducción al Ministerio Público si es por un delito y ponerlo a disposición como tal. Lo dice el artículo número 21 de la Constitución. Además, decreta o no la acción penal en contra de los imputados. Esa parte, ¿a quién le corresponde? Al Ministerio Público. Con la reforma del 2008, él tiene la atribución de decretar o no la acción penal en contra de los imputados. Bien, el hablar de este tema de la legal detención, sí, también tiene que ver en este campo lo que es el juez de control. Hemos estado hablando en Sistema Penal Acusatorio 1, en algunas otras materias, como en materia de juicios orales, el juez de control es el que tiene la función de verificar que las detenciones hayan sido legales. En este caso, ¿qué requisitos va a verificar? Que exista una denuncia, que exista una querella, en el caso de ser delitos especiales, que exista la flagrancia, los elementos aprensores, que existan testigos, una serie de pasos que son muy importantes y que es facultad del juez de control. Y él es el que le dará el visto bueno para que inicie lo que es la siguiente parte, el juez de juicio oral. Es muy importante el hablar de las detenciones, hablar también los derechos que tiene el imputado. Fíjense que ustedes, si verifican la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en el artículo número 20, apartado B, nos habla precisamente de los derechos del imputado. Viene lo que es la presunción de inocencia, lo vimos en el tema de los principios rectores. Otro de ellos es declarar o guardar silencio. Sabemos que todo va a contar a partir del juicio oral. En los derechos del imputado, informarle del por qué el motivo de la detención. Es increíble que todavía pueda haber alguien que diga, es que no sé por qué me detuvieron, no sé por qué la autoridad no me dijo. Muchas veces suena ilógico. Y por último, ese imputado tiene derecho a un abogado. Si no tiene dinero para pagarla, el Estado se lo proporcionará. Entonces, yo me puedo hacer una serie de preguntas. Si estamos hablando de una legal detención, pues bueno, de acuerdo a la ley, de acuerdo al sistema penal acusatorio, ¿cuáles son los supuestos de una legal detención? Fíjense bien, tomen nota. Primeramente, la flagrancia. ¿Qué es la flagrancia? Encontrarlo en el momento que está cometiendo un ilícito. No más tarde, no en 30 minutos, no a la hora que me reportaron. No, la flagrancia es en el hecho. Otro supuesto de una legal detención, quiere decir que no caigamos en una responsabilidad como servidores públicos, es inmediatamente después de haberlo cometido. Quiere decir que a mí me bajan el reporte, que robaron un Oxxo, al momento que llego, los veo que salen corriendo de la tienda, nunca los pierdo de vista y los alcanzo a 2 cuadras. Eso es inmediatamente después de haberlo cometido. Fíjense que es importante seguir checando la ley. En el artículo 16 de la Constitución, que es uno de los artículos que se han reformado últimamente en materia de seguridad pública, y habla de los actos de molestia, donde dice, nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilios, papeles o posesiones, sino en virtud de un mandato escrito de la autoridad competente que funde y motive la causa del legal procedimiento. ¿Qué decíamos acerca de este tema de la legal detención? Muchachos, en materia de seguridad pública, en materia de procuración de justicia, en materia de sistema penal acusatorio, tenemos que apegarnos a derecho, tenemos que apegarnos a la ley. Y apegarnos a derecho, pues es precisamente actuar
en los momentos, en los tiempos, ¿sí? Y no actuar en el supuesto de que, ay, es que es una persona sospechosa, es que es una persona que yo creo. No, siempre hay que basarnos en la ley y sobre todo que esos actos de molestia estén debidamente en una ley escrito, que estén debidamente en tiempo, modo y lugar, ¿sí? Bueno, continuamos. El hablar de la legal detención, ¿sí?, es hablar del artículo número 221 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Fíjense bien, decíamos que todo el centro de una investigación parte del artículo 21 de la Constitución, que dice: la policía y el Ministerio Público coadyuvarán en materia de investigación. Y esto será en el ámbito municipal, estatal y federal. Pero quiero compartir el día de hoy con ustedes el artículo 221 que nos dice: formas de inicio de la investigación de los hechos que revistan características de un delito. Podrá iniciarse por denuncia, por querella o por su equivalente cuando la ley lo exija. Si hablamos de modos, de tiempo y de momento, pues la ley no faculta. Acuérdense que todos los que se tengan o tengan el nombramiento de policías en cualquier ámbito, podrá realizar una detención. Pero obvio, siempre tenemos que buscar los momentos adecuados. Bueno, el hablar de la legal detención como prueba lícita en el sistema penal acusatorio es hacernos otra pregunta nuevamente. ¿Cuál es el proceso de una detención por parte de la policía? Fíjense que hay protocolos que llevamos en la academia, hay lineamientos, ha habido, podemos decirlo, cursos donde nos dicen que deben de existir ciertos momentos y ciertos pasos, o en otras palabras, niveles del uso de la fuerza. Primeramente, ¿sí? Puedo hablarles de un protocolo de 5 pasos, ¿sí? Un protocolo donde habla de los 5 niveles del uso de la fuerza. Por ejemplo, el primero, podemos decir que la policía debe de aproximarse a la persona e identificarse como policía y expresar la causa de la detención. El primer nivel del uso de la fuerza es mi presencia. Ahí estamos hablando que es el primer nivel del uso de la fuerza. El segundo, ¿sí?, es mi voz. Alto, policía, no se mueva, que es los comandos verbales. El tercero son los agentes químicos. El cuarto es el nivel del uso de la fuerza de lucha al cuerpo a cuerpo. Estamos hablando no golpear a la gente, someterla. Y el quinto, el uso de las armas letales, es el arma de fuego. Si yo veo que está en peligro mi vida o la de los demás, tengo la facultad del Estado me da para utilizar la fuerza letal, que es un arma de fuego, ¿sí? Estamos hablando de que una persona se ve amenazada con un arma de fuego, con un cuchillo, donde pues está en peligro la vida de los demás. Puedo utilizarla. Entonces todo esto, muchachos, son tiempos, momentos en los cuales pues debe de uno de manejarlos. Y sobre todo, no olvidarlo, la seguridad ante todos. Yo sé que de repente habrá personas que pues sientan que se están violando sus derechos humanos al ponerles unas esposas, unos aros aprensores, unos cinchos, pero también es la seguridad de ellos y la seguridad de nosotros, ¿sí? Es por ello que después de asegurar al imputado o al presunto causante, ¿sí?, se le debe de dar lectura de sus derechos que le asisten. Ya les decía yo hace un momento, artículo 20, apartado B. Inspeccionar al detenido, asegurar los objetos encontrados y sobre todo, informar al Ministerio de la Noticia Criminal. Él nos dará mando y conducción en el caso de que sea un delito. Entonces, si se fijan ustedes la importancia de lo que son las detenciones y sobre todo poder manejar los momentos y sobre todo, creo yo, apegarnos al derecho. Bien, vamos a continuar con otro subtema. Tomen nota, por favor. Igual si tienen alguna pregunta, háganmela llegar por los medios conducentes. Es tan importante, jóvenes, saber el actuar del Ministerio Público, saber cómo va a trabajar de la mano de nosotros como sus policías auxiliares. Me refiero a nosotros, me refiero a la policía investigadora, me refiero a los policías municipales, estatales, que de cierta manera la ley dice que somos sus auxiliares en materia de investigación. ¿Cómo le debemos de dar nosotros las herramientas para que él formule una imputación?
Hablar de este segundo subtema es hablar de cómo el Ministerio Público, ¿sí?, a través de una comunicación va a efectuar al imputado en presencia del juez de control, mediante la cual le informa que se desarrolla una investigación en su contra. Una vez que el policía municipal lo detiene, lo pone a disposición, acuérdense de los principios rectores que vimos en la clase presencial, ¿sí? Uno de ellos es el principio de inmediatez. Hay que poner a disposición a los detenidos y darle la noticia criminal para que el Ministerio Público, en este caso de la imputación, en presencia del juez de control, mediante el cual se le informará que él está bajo una investigación en su contra por cualquier delito que ustedes quieran. Para esto, pues, ya se abrió una carpeta de investigación, ya hay partes médicos, ¿sí? El imputado está asegurado, la víctima está en presencia del Ministerio Público. Entonces el Ministerio Público va a formular la imputación, cómo va a cuadrar esa denuncia que tendrá que presentar para que el juez de control verifique que sea legal. Y todo esto tiene que ser respecto de su probable intervención en uno o más hechos que la ley señale como delitos. Recuerden que hoy por hoy en la reforma del 2008, el Ministerio Público pues ya tiene esa función que le da el Estado de Derecho, el decretar o no la acción penal, si procede o no. Solamente es un pasito entre el juez de control para que se declare la formal detención, ¿sí? Bueno, otra de las preguntas que nos debemos de hacer en este segundo subtema es, ¿qué requisitos debe de contener la formulación de la imputación? Recuerden, el que hace la formulación de la imputación es el Ministerio Público. Estamos hablando en un momento de los juicios orales. ¿Qué requisitos debe de contener la formulación de una imputación? Primero, fíjense bien, la fecha, el lugar, el modo de la comisión del hecho delictuoso. ¿De dónde lo puedes sacar? Recuerden que el Ministerio Público no es el que salió a la calle y anda patrullando y detiene a las personas, no, es la policía. En este caso, si nosotros somos el primer respondiente. Al formular una imputación, en el informe policial homologado se debe de verificar modo, tiempo, lugar. Es decir, hora, día, los cruces, la colonia, las unidades, los elementos aprensores, una serie de requisitos. Estamos hablando de la formulación de una imputación. Además, debe de tener la preclasificación jurídica del hecho delictuoso que se le está imputando. ¿Hasta dónde? Pues es importante verificar que el delito esté tipificado en la ley, que existan los modos, la fragancia, porque cualquier detalle que haga falta, el Ministerio Público pues va a decir, es una ilegal detención o no es considerado como un delito. Por lo tanto, el juez de control pues le va a dar para atrás. ¿Sí? Bien. Dentro de la formulación de la imputación que realiza el Ministerio Público, es tan importante también ver lo que es la forma de intervención en la cual se le atribuye. Me refiero a en qué momento, qué hizo el imputado o de qué manera intervino, ¿sí? A lo mejor puede ser el autor intelectual o a lo mejor puede ser una segunda o tercera persona. El nombre de la persona que lo ha denunciado o se ha querellado en su contra. ¿Qué tan importante hoy por hoy en el nuevo sistema de justicia penal que los testigos, la víctima, no nada más haga una denuncia, sino se querelle en contra de la parte? Acuérdense que la querella pues es formar parte de ese proceso tan importante y tan sigiloso, ¿sí? El nombre de la persona que lo ha denunciado o se ha querellado en su contra. No se puede manejar, es que no quiero dar mi nombre, es que pues tengo pena al decirlo. A ver, vamos por partes. ¿Quiere proceder? ¿No quiere proceder? No, pues que sí. Entonces tiene que proceder conmigo ante el Ministerio Público para que desarrolle la noticia criminal. Lo hemos observado y lo hemos visto en muchas de las ocasiones. Fíjense bien. Vamos a ver a continuación un video del doctor Miguel Carbonell que nos va a ayudar a entender un poquito más acerca de la formulación de la imputación por el Ministerio Público. Audiencia, no cualquier acto dentro del proceso. La audiencia inicial tiene un grado de complejidad
extraordinarias, se debaten ahí cuestiones medulares, ¿no? Ayúdanos a entender la relevancia de que esto quede acreditado en términos de la propia sentencia en la audiencia inicial. ¿Por qué en la audiencia inicial? Sí, en la audiencia inicial está considerado como una de las diligencias más importantes dentro del nuevo procedimiento penal. Recordemos que ahí en la audiencia inicia con hacerle saber a esta persona todos sus derechos legales y constitucionales, cerciorarse de que efectivamente los conoce, de que los entiende, de ahí la relevancia de que no solamente sea el juez quien se los haga saber si es que no, el defensor no ha cumplido con esa labor, sino que también el defensor en una entrevista previa, que generalmente tienen ellos derecho, le haya hecho saber cuáles son sus derechos, cuáles son sus alcances dentro de ese procedimiento penal. Una vez que esto se cumple, viene la etapa de la calificación de la detención, para el caso de que haya sido detenido en flagrancia o caso urgente, donde también es una cuestión medular. Aquí hay que determinar si efectivamente se cumplieron todos los requisitos del artículo 16 para poder detener a esa persona. 16 constitucional, exactamente. Y si esa persona fue detenida de manera correcta. En caso de que se llegara a la conclusión de que no existió flagrancia o de que el caso urgente no cumplió con las directrices que establece el artículo 16 constitucional y que ha también estudiado esta primera sala de la Suprema Corte, declarar ilícita la detención y por tanto dejarlo en libertad. Ahora, ahí hay un espacio para la argumentación, ¿no? O sea, desde luego. Ahí el papel del defensor es vital. Es vital. Evidentemente el Ministerio Público tendrá que acreditar que la detención que llevó a cabo fue estando el sujeto en flagrancia, o bien que se dieron los supuestos necesarios para emitir una orden de detención por caso urgente, y la labor del defensor ahí será contrarrestar esas afirmaciones del Ministerio Público y decir, desde luego que no fue detenido en flagrancia, lo detuvieron horas después, lo detuvieron en un lugar distinto, en fin, la labor ahí de contradicción y de debate de la defensa es primordial para la resolución que dicte el juez de control en esta primera etapa de la audiencia inicial. Posteriormente, ya que se determina que existió una detención legal y por tanto se ratifica, pasamos a la siguiente superetapa, digamos, y es la cuestión de que se le formule la imputación. La famosa formulación de imputación, ¿verdad? Ahí donde le van a hacer saber cuál es el hecho por el cual lo están investigando y probablemente venga una investigación complementaria en su contra si se dicta la vinculación al proceso. Enseguida se le otorga la posibilidad de contestar esa formulación de imputación. Nuevamente ahí el defensor tendría una participación importantísima porque hay que definir, lo comentaba Pablo ahorita, definir si en este momento puedes hablar o en este momento es mejor callar. ¿Para qué? Para que podamos estructurar una defensa adecuada y una estrategia de defensa importante para lo que tú pretendes demostrar. La siguiente etapa ya es la petición que hace el Ministerio Público sobre solicitud para vinculación al proceso. Viene la referencia que él hace de los datos de prueba con los que cuenta para poder pedir la vinculación al proceso. Evidentemente, la función del defensor aquí también es importantísima porque habría que debatir si esos datos de prueba que está presentando el Ministerio Público o haciendo referencia de ellos al juez de control, efectivamente están plasmados en la carpeta de investigación que previamente le fue entregada en las condiciones en que el Ministerio Público lo establece. En caso de que no fuera así, hacer los alegatos correspondientes para tratar de que algún dato de prueba sea considerado ilícito, que no sea considerado para el auto de vinculación a proceso. En fin, aquí entra de lleno la cuestión esta del principio de contradicción, el debate sobre la legalidad o no de los datos de prueba que está referenciando el Ministerio Público. Enseguida ya viene la determinación del juez de control, donde establece si va a vincular a proceso a la persona o la va a dejar en libertad. El siguiente tema que se analiza en esta audiencia inicial es lo relativo a las medidas cautelares. Importantísimo también. De eso, a ver. Fíjense, muchachos, la importancia de conocer este tipo de términos y sobre todo el hecho de pensar que, bueno, ¿y eso qué tiene que ver con la criminología, con la criminalística? Pues bastante. Hoy por hoy en los juicios orales, pues vamos a escuchar ese tipo de conceptos. Si se fijaron al término del video, ya estaban tocando el tema de las medidas cautelares, un tema que también vamos a abordar aquí en Sistema Penal Acusatorio. Bueno, entonces, jóvenes, la detención legal es muy compleja. La detención legal hoy por hoy, creo que los policías, los servidores públicos tenemos que apegarnos a derecho, manejar los protocolos del uso de la fuerza,
buscar siempre actuar protegiendo el bien común y sobre todo respetando al imputado, que forma parte de ese procedimiento. Bueno, vamos a continuar. Recuerden que cuando escuchemos la palabra imputación, quiere decir que en este caso el Ministerio Público está buscando cuadrar. Fíjense en este siguiente subtema: imputación ante el juez de control con detenido. Estamos hablando ese momento en el cual el Ministerio Público va a acusar, en este caso, el Ministerio Público como representante de la sociedad, sí, como el que ejerce el monopolio de la acción penal, pues es el que representa a la víctima. Dice, la imputación ante el juez de control con detenido. Bien, vamos a continuar en esas etapas de los juicios orales. Dice, consiste en el acto de comunicación que ante el juez de control realiza el Ministerio Público. Si escucharon un poquito acerca de este video, hablaba el abogado en el momento en el cual el Ministerio Público le hace saber el motivo de la detención y le comunica el por qué. Hace algunos años en el sistema penal anterior se hablaba de muchas veces que el detenido decía, no, pues no sé ni por qué me detuvieron, no sé ni por qué estoy aquí. Hoy por hoy en el nuevo sistema penal acusatorio, pues todo eso ha cambiado. Bueno, al imputado en relación a que está desarrollándose una investigación en su contra por un hecho que la ley señala como delito. Hoy por hoy les puedo decir